De Cádiz al puerto un salto pegue, Cordera una nena, la punta del cha, la punta del cha, la punta del cha, como ya tan pique, un mal que nace ve. Que es culuridata, se culurada te pones, nesa culor cunotu, que tienes nuevos amores. De Cádiz al puerto un salto pegue, Cordera una nena, la punta del cha, la punta del cha, la punta del cha, como ya tan pique, un mal que nace ve. Ya me canso, ya me canso, ya me canso de tocar. Jesús y Carlos sonantes, no se cansan de besar. De Cádiz al puerto un salto pegue, Cordera una nena, la punta del cha, la punta del cha, la punta del cha, como ya tan pique, un mal que nace ve. ¿Cómo se nota que tenéis buena mano con Eva Tejedor, eh? Eva Sí. y compañía, ¿qué tal estáis? Hola. Hola, muy bien. Eva, no sé si ya es Eva la panderetera, Eva la de la yocura. Más bien Eva la de la yocura aquí Mieres, por lo menos. Sí. Oye, juntaste la música, la cultura, la literatura y además ejerces de todo. Porque Bueno. pusiste lo de la yocura, ¿cómo se te ocurre? Bueno, en realidad el proyecto en principio era una librería, porque el mío, el que toda la vida quiso tener una librería, pero yo animélo a que no fuese solo una librería sin más, a que fuese un centro cultural donde la gente pudiera venir y expresarse. Y así un poco fue como surgió. El nombre de la yocura surgió así, porque la gente nos decía que estábamos yocos abriendo una librería tal y como estaban las cosas, hace 4 años que fue cuando arrancamos. Y la gente nos decía que la Cuenca o que Mieres que no, que tenía que ser una ciudad como Gijón, pero en la Cuenca, ¿por qué no? Si aquí sí que hay talento, hay muchísima gente que escribe, muchísima gente que expone, que hace fotografías, muchísima gente que hace música. Debajo de tu ventana, de tu lindo mirador, está la luna parada, detenida por el sol. Está la luna parada, detenida por el sol. Esta noche por mi gusto he de cantar en la calle, que soy soltera y puedo echar una ronda al aire. Que soy soltera y puedo echar una ronda al aire. Y una cosa como que tiene como natural en mí, no sé, yo cojo la pandereta, el pandero y pongo a tocar, a cantar, y ya algo que me desestresa, que me presta. No ya la presión de tener que acordarme de las notas del piano, no, con la pandereta siempre disfruté. Empezaste la percusión con Javi Tejedor. Después, ahora sigues con el canto con Mapi Quintana. Y después seguiste con la pandereta y el pandero con Eva Tejedor. Y allí fue donde os conocisteis. Sí, los tres, allí los topé a cuatro. estas magníficas compañeras que siempre que pueden, siempre nos acompañamos porque nos presta mucho. ¿Cómo fue ese encuentro? Pues yo iba ya a clase con Eva y bueno, nada, pues vinieron 2 compañeras nuevas de Mieres y pues encantadas de la vida, con ganas de tocar, de cantar, que llegue para lo que vamos allí, a pasarlo bien, bueno, aprender mucho, por supuesto, también. Y nada, pues cada encuentro o momento que tenemos para juntarnos y hacer esto, que es lo que nos presta, pues para allá que vamos. Yo empecé a tambor y luego vi que a mí la pandereta me gustaba mucho. Entonces yo como que dije, vale, yo voy a clase de tambor, pero si me das también clase de pandereta. Y sí, así fue. De hecho, al principio eso, era primero tambor y un poco de pandereta, y al final ya era todo pandereta y un poco al final ahí de tambor. Pero sí, toco las 2 cosas, la verdad. Y llevo pues desde los 5 años, tengo 24. Sé cantar y sé bailar, sé cantar y sé bailar, sé tocar la pandereta.
más que